Bienvenidos a HR Jurídico Podcast, un espacio dedicado al análisis de los principales desafíos en la gestión del talento humano, el derecho laboral hondureño. Cada episodio reúne a especialistas que comparten experiencias, criterios jurídicos y buenas prácticas para fortalecer la toma de decisiones dentro de las organizaciones, porque dirigir personas también implica conocer la ley. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de HR Jurídico Podcast. Soy Alba Aguilar y tendré el gusto de acompañarlos durante este espacio de análisis, reflexión y aprendizaje. El tema de hoy nos reúne es de gran importancia para cualquier organización, independientemente de su tamaño o actividad económica, las faltas disciplinarias en el ámbito laboral. Cuando escuchamos la palabra disciplina, muchas veces pensamos que únicamente en sanciones o despidos. Sin embargo, la disciplina laboral va mucho más allá. Representa un conjunto de normas, deberes y responsabilidades que permitan mantener un ambiente de trabajo ordenado, respetuoso y productivo. Para desarrollar este interesante tema, me acompañan 4 profesionales con amplia experiencia en diferentes áreas de la gestión empresarial. Sean muy bienvenidas. Muchas gracias, Alma. Es un verdadero placer participar en este espacio. Desde Recursos Humanos comprendemos que mantener la disciplina dentro de una empresa no significa buscar errores para castigar a sus colaboradores. Nuestro principal objetivo es orientar las conductas, prevenir conflictos y garantizar que todas las personas conozcan las normas que regulan la convivencia dentro de la organización. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Me siento honrada de estar aquí compartiendo con ustedes. Pues desde el punto de vista jurídico, este tema resulta especialmente relevante porque toda decisión disciplinaria debe estar sustentada tanto en la legislación laboral como en las normas internas de la empresa. También es importante, ¿verdad?, recordar que el empleador tiene lo que es la facultad de dirigir y organizar el trabajo. Sin embargo, esa facultad debe ejercerse respetando siempre los derechos del trabajador y los principios que inspiran el derecho laboral. Muchas gracias. Como gerente considero que uno de los mayores desafíos para cualquier organización es mantener el equilibrio entre la productividad y el respeto por las personas. Una empresa necesita normas claras para poder funcionar correctamente, pero esas normas deben aplicarse con objetividad, transparencia y respeto. Cuando las decisiones disciplinarias se toman sin fundamento o por impulso, puede generar lo que son los conflictos legales. Esto puede afectar el clima organizacional e incluso puede disminuir la confianza que hay entre los colaboradores. Por eso resulta tan importante que el Departamento de Recursos Humanos y la gerencia trabajen de una manera coordinada. Buenas noches a todos, mi nombre es Milagro Ávalo, supervisora de operaciones. Como supervisora de operaciones tengo un contacto directo con los colaboradores y puedo afirmar que la mayoría de los conflictos disciplinarios pueden prevenirse. ¿De qué manera? Bueno, las faltas ocurren porque los trabajadores desconocen los procedimientos, no recibieron una inducción adecuada o simplemente nunca se les explicó claramente cuáles eran sus responsabilidades. Muchas gracias a todas por sus valiosos aportes. Para comprender mejor este tema, les propongo analizar un caso práctico que podría presentarse en cualquiera de nuestras organizaciones. La empresa ficticia Innovar Honduras dedica a la distribución de productos farmacéuticos, cuenta con más de 58 colaboradores y posee un reglamento interno de trabajo debidamente aprobado y conocido por todo su personal. Durante las últimas semanas, el Departamento de Recursos Humanos ha recibido varios reportes relacionados con el comportamiento de uno de sus colaboradores. Su nombre es Carlos Mendoza, es el auxiliar del área de logística. Los informes presentados con el supervisor indican las siguientes situaciones. 5 llegadas tardías registradas durante los últimos meses, uso constante del teléfono celular durante la jornada laboral, incumplimiento de instrucciones y 2 ausencias consecutivas sin presentar justificación. Ante esta situación, el supervisor solicita a la gerencia general que colabore, que el colaborador sea despedido de manera inmediata. Sin embargo, antes de tomar alguna decisión, surge una pregunta muy importante. ¿Es correcto despedir inmediatamente al trabajador o primero debe seguirse un procedimiento disciplinario conforme a la legislación laboral y el reglamento interno de la empresa? Yolanda, desde los recursos humanos, ¿cuál es su primer paso frente a esta situación? Gracias, Alba. Lo primero que debemos hacer es actuar con objetividad y evitar decisiones apresuradas. En recursos humanos nunca debemos basarnos únicamente en la percepción del supervisor o en los comentarios informales. Nuestra responsabilidad consiste en verificar hechos antes de aplicar cualquier medida disciplinaria. Para ello, revisaríamos el expediente del trabajador, confirmaríamos si existen antecedentes disciplinarios, solicitaríamos también un informe escrito del jefe inmediato, analizaríamos los registros de asistencia, las evidencias disponibles y cualquier otra información que permita conocer lo ocurrido. Además, es indispensable escuchar la versión del colaborador. Actuar de esta manera no solo protege los derechos
de la empresa, sino también del trabajador. Entonces, eso implica una seguridad jurídica a la empresa. Mira, qué interesante. Entonces podemos decir que la disciplina laboral no comienza con una sanción, sino que con una investigación objetiva y un procedimiento transparente. Ahora bien, una vez recopilada la información, surge otra interrogante. ¿Cómo determina la empresa si estas conductas corresponden a faltas graves, leves o muy graves? Precisamente este será el tema que vamos a desarrollar en nuestro siguiente bloque. Conoceremos la clasificación de las faltas disciplinarias y el fundamento legal que establece el Código del Trabajo. Continuamos en HR Jurídico Podcast, donde hoy analizamos el caso del colaborador Carlos Mendoza y la forma correcta en que la organización debe gestionar las faltas disciplinarias. En el bloque anterior conocimos que Recursos Humanos debe investigar los hechos antes de tomar cualquier decisión. Sin embargo, aún queda una pregunta muy importante. ¿Cómo sabemos si una conducta constituye una falta leve, grave o muy grave? Yulisa, desde el punto de vista legal, ¿qué nos dice la legislación hondureña? Gracias, Alba. Antes de clasificar una falta disciplinaria, debemos recordar primeramente, ¿verdad?, que toda relación laboral genera derechos, pero también obligaciones para ambas partes. En el caso de los trabajadores, pues lo que es el Código del Trabajador de Honduras, ¿verdad?, en su artículo 97 establece lo que son varios deberes fundamentales. Entre ellos, ¿verdad?, podemos mencionar que se encuentran cumplir personalmente lo que es el trabajo para el cual fueron contratados, obedecer las instrucciones legítimas del patrono, pues relacionado, ¿verdad?, con sus funciones, también desempeñar sus labores con responsabilidad, pues, y mantener una conducta respetuosa dentro de la organización. Esto significa que la disciplina laboral no depende únicamente del reglamento interno de trabajo, sino que también tiene un fundamento legal que todos los trabajadores, ¿verdad?, deben de conocer y respetar. Por otra parte, lo que es el artículo 98 también señala lo que son diversas prohibiciones para los trabajadores. Por ejemplo, lo que son realizar actos que pongan en riesgo la seguridad de la empresa, alterar el orden dentro del lugar de trabajo, también lo que es desarrollar conductas que afecten el normal funcionamiento dentro de la organización. Cuando alguna de esas obligaciones se incumple o se incurre, ¿verdad?, en una de las prohibiciones establecidas por la ley, la empresa sí puede iniciar lo que es un proceso disciplinario, siempre que sea respetando el debido proceso y garantizando el derecho de defensa del trabajador. Entonces, podemos decir que la empresa no puede sancionar por cualquier motivo, sino que únicamente cuando existe un incumplimiento de obligaciones legales o las normas internas previamente establecidas. Así es. Además, es importante recordar que toda sanción debe de cumplir con el principio de legalidad. Esto significa que las conductas sancionales deben de estar claramente definidas, lo que es, pues, en el reglamento interno del trabajo y ser conocidas por todos los colaboradores. De esta manera se va a evitar, ¿verdad?, lo que es la aplicación de medidas arbitrarias y se garantiza un trato justo para todo el personal. Ingeniera Stephanie, desde la perspectiva de la Gerencia General, ¿cómo se clasifican normalmente las faltas disciplinarias? Generalmente las organizaciones clasifican las faltas disciplinarias en tres categorías: leves, graves y muy graves. Las leves son aquellas que pueden producir un impacto reducido y normalmente puede corregirse mediante la orientación o una amonestación. Las faltas graves representan un mayor nivel de incumplimiento porque afectan el funcionamiento de la empresa o evidencia de una actitud de desobediencia. Finalmente, mencionamos las faltas muy graves, que son todas aquellas que rompen la confianza entre el trabajador y el empleador. Por esa razón, no todas las faltas justifican un despido. Cada caso debe analizarse individualmente, valorando la gravedad de la conducta, también los antecedentes del trabajador y las pruebas existentes. Es decir, la gravedad de la sanción debe ser proporcionada a la gravedad de la conducta. Exactamente, es uno de los principios más importantes en la gestión disciplinaria, la proporcionalidad. Si una empresa aplica la misma sanción para todas las faltas, estaría actuando de una manera injusta y eso lo que podría generar conflictos legales. Milagro, usted que trabaja diariamente con los colaboradores, ¿considera que muchas de estas situaciones se pueden prevenir? Definitivamente. La experiencia nos demuestra que las faltas disciplinarias ocurren porque los trabajadores no conocen claramente las normas o porque nunca recibieron una inducción adecuada. Por eso considero que el reglamento interno de trabajo es una herramienta fundamental. No debe verse únicamente como un documento legal que quede archivado en una oficina. Debe de ser un instrumento de consulta permanente que explique claramente cuáles son las obligaciones de los trabajadores, qué conductas constituyen a las faltas disciplinarias y cuáles son las consecuencias de incumplirlas. Y precisamente ese punto resulta muy importante. La gran pregunta ahora es, ¿cuenta la empresa con suficientes elementos para aplicar un despido con causa justificada o todavía existen aspectos que deben analizarse antes de tomar esta decisión? En nuestro último bloque conoceremos
cómo debe actuar recursos humanos, cuál es la importancia del debido proceso y de qué manera el artículo 112 del Código de Trabajo de Honduras orienta la resolución de este caso. Bueno, sean bienvenidos y continuamos a nuestra parte final. Hasta este momento hemos analizado las obligaciones, prohibiciones establecidas en el Código, en los artículos 97 y 98 del Código del Trabajo, la clasificación de las faltas disciplinarias y la importancia del reglamento interno. Ahora corresponde responder la pregunta central de nuestro caso. ¿Debe la empresa despedir a Carlos Mendoza o existe otro camino para tomar una decisión? Yolanda, después de la investigación realizada por Recursos Humanos, ¿cuáles fueron los resultados? Muchas gracias, Alba. Después de revisar el expediente laboral del colaborador, analizar los reportes del supervisor y verificar los registros de asistencia y entrevistas al trabajo, llegamos a varias conclusiones. En primer lugar, comprobamos que las 5 llegadas tardías estaban debidamente registradas en el sistema de control de asistencia. También verificamos que existían reportes escritos sobre el uso constante del teléfono celular durante la jornada y que el supervisor ya le había llamado la atención al colaborador en varias ocasiones. Asimismo, se confirmó que Carlos Mendoza incumplió instrucciones relacionadas con sus funciones y que las 2 ausencias consecutivas no fueron justificadas, conforme al procedimiento establecido por la empresa. También hay otro aspecto importante que fue revisar si estas conductas estaban completamente en el reglamento interno del trabajo. Después de analizar, comprobamos que todas ellas se encontraban previamente reguladas como faltas disciplinarias, por lo que Recursos Humanos concluyó que existían elementos suficientes para continuar con el procedimiento. También, antes de emitir una recomendación definitiva, garantizamos que el trabajador pudiera ejercer sus derechos de defensa y expresar su versión de los hechos. Consideramos que actuar con transparencia y escuchar a ambas partes fortalece la confianza en las decisiones de las organizaciones y evita conflictos posteriormente. Muchas gracias, Yolanda. Yulisa, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo debe interpretarse esta situación conforme al Código del Trabajo de Honduras? Desde el punto legal, este caso nos permite poder comprender, ¿verdad?, ampliamente que es una decisión disciplinaria. No depende únicamente de la existencia de una falta, sino que también el procedimiento seguido por la empresa. Como hemos venido viendo anteriormente, ¿verdad?, el artículo 97 y 98 establecen las obligaciones y prohibiciones que deben de cumplir los trabajadores. Ahora bien, cuando esos incumplimientos son reiterados, ¿verdad?, y afectan el normal funcionamiento de la organización, debemos de analizar lo que está dispuesto en el artículo 112 del Código del Trabajo de Honduras, ya que en este artículo pues contemplamos lo que son las diversas causas justificadas que permiten al patrono dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad patronal, siempre que exista una causa legal y que los hechos puedan demostrarse. También es importante aclarar, ¿verdad?, que el artículo 112 no autoriza a despedir automáticamente lo que es el trabajador. Y pues también, ¿verdad?, antes de tomar cualquier decisión, la empresa siempre debe de investigar los hechos, debe de reunir pruebas, respetar los derechos de defensa y verificar que la conducta realmente constituye lo que es una causa justificada conforme a la ley. En este caso observamos un comportamiento reiterado, ya hay antecedentes disciplinarios y pues por ende también hay un incumplimiento de obligaciones previamente conocidas por el trabajador. Por ello, desde el punto, ¿verdad?, de vista jurídico, la empresa cuenta con fundamentos suficientes para considerar la terminación de la relación laboral con causa justificada. Y pues aquí lo más importante, ¿verdad?, al tomar este tipo de decisiones es que no responde a un acto de arbitrariedad, sino al cumplimiento de procedimiento legal y al respeto de los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso, ¿verdad?, que hemos estado pues hablando. Ingeniera, como gerente general, después de escuchar el análisis de recursos humanos y el área legal, ¿qué decisión tomaría la empresa? Después de evaluar toda la información presentada, considero que la decisión debe sustentarse tanto en los intereses de la empresa como el respeto por la legislación laboral. En este caso, no estamos frente a una falta aislada ni un error ocasional. Nos encontramos ante una conducta repetitiva que ha afectado la disciplina, la productividad y el incumplimiento de las normas internas de la organización. También debemos considerar que el colaborador ya ha recibido muchas llamadas de atención y ha tenido la oportunidad de poder corregir su comportamiento. Sin embargo, las conductas continuaron presentándose. Por esa razón, la gerencia general acepta la recomendación emitida por Recursos Humanos y así autorizamos la determinación del contrato del trabajo con causa justificada, conforme por lo que está establecido por el Código de Trabajo de Honduras y el reglamento interno de la empresa. Esta decisión
demuestra que la disciplina laboral debe de aplicarse con objetividad, pero también con una responsabilidad y respeto hacia todas las personas involucradas. Milagro. Desde la supervisión diaria de los equipos de trabajo, ¿qué enseñanza nos deja este caso? En este caso, creo que nos deja una reflexión muy importante. Muchas veces pensamos que la disciplina comienza cuando aparece un problema, pero en realidad comienza desde el primer día de trabajo. Empieza con una buena inducción, con enseñar las reglas claras, con una buena comunicación constante y con líderes que acompañarán a sus colaboradores de principio a fin. También aprendemos que documentar oportunamente cada incidencia es fundamental. Cuando un supervisor registra objetivamente lo ocurrido y mantiene una comunicación abierta con recursos humanos, las decisiones posteriores pueden tomarse con mayor seguridad y transparencia. Más que buscar sancionar, debemos procurar prevenir los conflictos y construir ambientes laborales donde el respeto y la responsabilidad formen parte de la cultura organizacional. Muchas gracias. Antes de finalizar nuestro programa, me gustaría pedirles una recomendación breve para los gerentes y profesionales de recursos humanos. Toda decisión disciplinaria siempre debe ser respaldada por la ley, lo que son las pruebas y el respeto al debido proceso. Cuando la empresa actúa conforme a estos principios, protege tanto sus intereses como los derechos de sus trabajadores. Como gerentes debemos recordar que dirigir personas implica tomar decisiones muy difíciles, pero siempre con mantener lo que es la ética, la responsabilidad, la objetividad. Así, poder mantener lo que es una organización que puede aplicarse correctamente en sus normas, poder fortalecer su credibilidad y su cultura organizacional. Mi invitación es que nunca esperemos a que los problemas crezcan. Debemos de capacitar, orientar, acompañar a los colaboradores, generar mejores resultados que sancionar constantemente. La disciplina también se construye mediante liderazgo. Y luego de discutir este caso y poder revisar estos temas muy importantes para nuestros colaboradores, igualmente para nosotros como gerentes de recursos humanos de una empresa, hemos comprobado que las faltas disciplinarias representan mucho más que un mecanismo para imponer acciones. Son una herramienta que permite mantener el orden, fortalecer la convivencia y promover el cumplimiento de las responsabilidades dentro de las organizaciones. También aprendimos que las obligaciones y prohibiciones establecidas en el artículo 97 y 98 del Código de Trabajo de Honduras, junto con las causas justificadas contempladas en el artículo 112, constituyen un fundamento legal para que la empresa pueda actuar de forma objetiva y responsable. Como futuros y como gerentes de recursos humanos comprendemos o queremos que comprendamos que nuestro compromiso no es únicamente aplicar la ley, sino contribuir a la construcción de organizaciones donde prevalezca la justicia, el respeto y la transparencia. En nombre de la Máster Yolanda, la Máster Yulisa, la Máster Stephanie y la Máster Milagros y quienes hablan al bailar, agradecemos profundamente su compañía en este episodio de HR Jurídico Podcast. Los invitamos a seguir reflexionando sobre los retos que enfrenta la gestión del talento humano y la importancia de tomar decisiones fundamentadas en la legislación laboral. Hasta un próximo episodio y muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue HR Jurídico Podcast, un espacio para aprender, analizar y fortalecer la gestión del talento humano desde una perspectiva legal y estratégica, porque dirigir personas también implica conocer la ley.